Carlos Sánchez Berzaín, ¿podemos conversar? Sí, mucho gusto, Jimena. Buenas noches. A sus órdenes y a través suyo, un saludo a toda la audiencia del país. ¿Qué le provoca, por favor, esta determinación de la justicia en Estados Unidos? ¿Se revierte este fallo y nuevamente irán a juicio? Mire, yo quiero primero dejar claro que la noticia que se ha difundido en Bolivia es una noticia dirigida por la gente que se encarga de la persecución política contra el presidente Sánchez Lozada y contra mi persona. Y los datos que ellos han visto en el contenido de esa noticia no corresponden a la verdad. Estamos en un juicio civil desde hace 13 o 14 años y en ese tiempo todo lo que hemos visto es esta gente sosteniendo una serie de argumentos que no pueden demostrar. Y desde que el dictador Evo Morales ha dejado el gobierno y ha huido, están en la actitud de tratar de incentivar noticias distorsionadas con el propósito de encubrir a Evo Morales, que inclusive ayer ha tenido la ironía, la sinvergüenzura de plantear un tuit sobre el particular. Este es un pleito civil, es un juicio civil que acaba de recibir una decisión que no es una decisión tampoco definitiva por 3 jueces del circuito 11 de los Estados Unidos, que han dispuesto un punto procesal de nulidad de obrados como en cualquier juicio. Y en ese sentido, los abogados de lado y lado se están encargando de proseguir la acción. Hay recursos, hay una serie de datos, pero el resultado general a 13 o 14 años de iniciado el juicio es que el presidente Sánchez Lozada y mi persona estamos ganando el juicio. Y ese es el mensaje que la parte contraria no quiere aceptar y que con su extraordinario aparato de difusión trata de mistificar y trata de presentar de otra manera. Quiero hacer un apunte sobre el particular, en el sentido de decir que el abogado que se encarga de estas difusiones, el abogado de la parte contraria, es el mismo que ahora ha asumido la tarea de señalar al gobierno de Janine Áñez como gobierno violador de derechos humanos y de atribuirle como masacres los hechos luctuosos de noviembre del año pasado en Sencata, en Zacapa, en la zona pico de Cochabamba, siguiendo la técnica de Evo Morales de acusar de sus crímenes a sus víctimas. O sea, estamos en el mismo escenario de octubre de 2003, donde Evo Morales es el conspirador, es el asesino criminal que ensangrenta el país, y después se consigue 2 decretos de... A ver, permítame, don Carlos Sánchez, permítame, por favor. Ustedes se habían beneficiado de un fallo, permítame si me escucha, por favor. Ustedes se habían beneficiado de un fallo que hacía que no le paguen $10 millones a las víctimas. Eso se ha revertido ahora. ¿Es así o no es así? No es así porque no hay nada que pagarle a las víctimas. Si no hay víctimas, si alguien tiene que pagar a esas víctimas, es Evo Morales, que ha producido todos esos crímenes y que durante 14 años de dictadura ha encubierto los crímenes amparado en el poder del Estado. Yo estaba tratando de explicarle, Jimena, si usted me permite, que Evo Morales está amparado en 2 decretos de amnistía. Y la amnistía quiere decir perdón, y no se perdona a inocentes. Y ese elemento que no ha sido revocado, no ha sido derogado ni abrogado hasta ahora, impide que exista igualdad jurídica y demuestra que este es un proceso de persecución. Y en ese sentido, los Estados Unidos, en un juicio civil, revela simplemente el ánimo de buscar dinero de un grupo de gente empeñada en proteger los crímenes de Evo Morales. No hay ningún pago que hacer. No hay ningún pago pendiente. La nulidad de obrados que se ha determinado simplemente va a retrotraer el proceso a un estado en que la parte contraria tiene que presentar más pruebas. Y sabe que, a diferencia de lo que Evo Morales ha hecho creer a Bolivia como parte de la doctrina dictatorial que él ha impuesto, en los países civilizados del mundo, aparte demandada es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y la carga de la prueba incumbe al demandante. O sea, el demandante tiene la obligación de probar lo que sostiene y no han probado nada. Y en esa dinámica no es cierto que se haya vuelto al punto en el cual se tienen que pagar $10 millones. Eso fue parte de la decisión de un jurado cuya decisión ha quedado anulada y cuya nulidad ha sido ratificada
por esta decisión de segunda instancia que simplemente está dando lugar a que los demandantes presenten más pruebas. Pero ese no es el tema. El tema de fondo es la persecución política transnacionalizada para encubrir a un criminal como es Evo Morales, que está repitiendo hoy día mismo sus crímenes en Bolivia. Ahora, permítame, don Carlos Sánchez Berzaín, por favor. En este momento ya Bolivia no está siendo gobernada por Evo Morales. ¿Por qué usted no ha retornado al país si es que habla de que esto es una persecución política? Por favor, en este momento gobierna Yanine Áñez. ¿Por qué no vuelve al país? Usted, si lee un poco lo que yo escribo y lo que digo, te habrá enterado que sostengo, como la mayoría de los bolivianos, que de Bolivia salió el dictador, pero no salió la dictadura. La dictadura está sustentada en dos estructuras. Una estructura jurídico-constitucional con la constitución del Estado plurinacional impuesta con masacres, con falsificaciones, que es un texto copiado de las constituciones de Cuba y Venezuela, donde hacen desaparecer inclusive el sufragio universal y secreto. Y el otro pilar de sostenimiento de la dictadura es una estructura territorial criminal organizada por lo que llaman los sindicatos o federaciones cocaleras, los movimientos sociales y los grupos con los cuales Evo Morales controla territorio. El trópico de Cochabamba, parte del altiplano, la zona de San Julián en Santa Cruz, y con esos dos factores, además los hechos muestran que él controla la Asamblea Nacional, controla el Tribunal Supremo de Justicia, controla el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, quiso decir que Evo Morales tiene el derecho humano de ser reelecto definidamente. O sea, ella no ha retornado el Estado de Derecho. Hay una presidenta que tenía que ser una presidenta de transición que se queda como presidenta interina, porque no ha ejecutado la agenda de transición. Bolivia, ahora, permítame, por favor, permítame. Si usted dice que sigue gobernando, permítame, usted dice que si continúan así las cosas en el país, ¿cómo han podido volver otras personas? Por ejemplo, hoy Branko Marinkovic ha sido posesionado ministro y Branko Marinkovic vivió en el exilio 10 años. ¿Por qué usted no? Y, por ejemplo, Branko sí. Mire, porque a Branko Marinkovic, a los perseguidores de Branko Marinkovic, no les han firmado decretos de amnistía. Yo tengo aquí la carta, si usted puede poner su cámara y ver el sello, fecha 3 de diciembre, Presidencia de la República, en la que desde el exilio le pedimos a la presidenta Yanine Áñez, los exministros Mirta Quevedo, Dante Pino, Javier Torres Goitia y Carlos Sánchez Berzaín, la abrogación de los decretos supremos 27.234 y 27.337 de amnistía que establecen impunidad y violan la igualdad jurídica. Y en la parte saliente de este documento se dice: legalmente los decretos de amnistía son una confesión de los delitos cometidos por los agresores a la democracia que derrocaron el gobierno en octubre del 2003, ya que amnistía es perdón del delito. Pero también al beneficiar solamente a quienes señala como participantes de la supuesta protesta social, se establece un régimen de impunidad violando las garantías constitucionales de presunción de inocencia, igualdad jurídica, derecho de defensa en juicio, imparcialidad, juez imparcial, atentado contra los derechos consagrados en los artículos 3, 6, 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta no era la situación de Branko. A Branko lo estaban acusando por ser presidente del Comité Cívico con el montaje que hicieron en los crímenes del Hotel Las Américas y después los casos terrorismos 1 y 2, que han sido anulados. Ahí, con la presión que ha ejercido la ciudadanía cruceña y el trabajo que han hecho los abogados, eso ha sido revocado por los propios fiscales que antes de que salga Evo Morales trabajaban para la dictadura y después se han pasado para trabajar funcionalmente en ese tema. El tema de octubre tiene que ser esclarecido históricamente y para eso hay que empezar abrogando los decretos supremos, y aprovecho la ocasión para pedirle nuevamente a la presidenta Yanine Áñez que tenga la gentileza de responder a este pedido por sí o por no. ¿Y por qué cree usted que no lo hace? Permítame, ¿por qué cree usted que ella no lo hace? ¿Por qué cree usted que ella no le contesta? Mire, yo creo que lo que ha pasado en Bolivia es que se ha perdido la agenda de la transición. Si usted nota, al principio le dijeron al pueblo boliviano que por los hechos luctuosos de noviembre, por las masacres que Evo produce, de nuevo en Sencata, de nuevo en Sacaba y en la zona del trópico de Cochabamba, con la grabación que le hicieron,
lo estaban procesando, lo iban a culpar a él y a sus cómplices, y los fiscales inclusive, y algún ministro llegó a decir que se estaba pidiendo el sello rojo o el sello azul en la Interpol. Por los delitos de Evo Morales, por el fraude electoral cometido públicamente, delito infraganti, falsificación, suplantación, que motivó la huida del dictador que ahora es prófugo, se dijo lo mismo y se llegó a decir inclusive noviembre del año pasado, en diciembre, que esa situación iba a la Interpol y que ya estaba buscado. Este año han vuelto a decir lo mismo hace 3 semanas y el resultado es que no hay ningún juicio contra Evo Morales y que no hay ningún requerimiento en la Interpol. Usted puede entrar y buscar. Se les ha dado salvoconductos a los criminales miembros del régimen de Evo Morales. La presidenta está presa de decir la Asamblea Nacional que se ha pasado en el tiempo que se ha permitido dictar una ley expresa de impunidad para Evo Morales y sus cómplices. ¿Usted cree que eso es Estado de Derecho? ¿Usted cree que haya habido algún cambio? La presidenta obviamente no quiere derogar o abrogar decretos de amnistía como correspondía porque ha convertido un gobierno de continuidad al régimen dictatorial. Hemos pasado de tener una dictadura con una oposición funcional a tener un gobierno que es funcional al dictador que está y que es totalmente coaccionado por la dictadura que permanece. Permítame, por favor. Yanine Áñez, para usted, permítame, Yanine Áñez, para usted, ¿es buena o es mala presidenta? Eso lo dirá el pueblo boliviano. Pero le estoy preguntando para usted, por favor. Estoy diciendo que me permita responder, Jimena. Y en esos términos, yo en mis opiniones políticas y en mis opiniones académicas no hago juicio de valor de las personas, salvo que sean casos definitivamente probados como la condición criminal de Evo Morales y la condición de narcotraficante que ha convertido a Bolivia en narcoestado. En el caso de una persona como Yanine Áñez o cualquier político o cualquiera de los candidatos en este momento, mi opinión está fundada en principios, valores y en condiciones de apreciación ideológica. Y sobre la presidenta Áñez le puedo decir que ella tiene el mandato de Bolivia por 21 días de resistencia civil triunfante que permitieron la salida del dictador. Ella tiene el mandato de una transición a la democracia que no está cumpliendo y que ha convertido un gobierno de transición en un interinato que es preso de la dictadura y del sistema dictatorial en Bolivia. Pero con todo eso, lo que me está diciendo, sí está emitiendo un juicio. Entonces dígame, ¿es buena o es mala presidenta? Estoy diciendo, señora, que la señora no ha cumplido la agenda que el pueblo boliviano le ha mandado. Y si no ha cumplido la agenda, ¿es buena o es mala presidenta? Está a tiempo de cumplirla porque ella tiene la oportunidad de que para derrotar y para cesar la dictadura, lo que hay que hacer en Bolivia es reconocer la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia. La República de Bolivia está cautiva por una serie de procedimientos criminales que han dado lugar a la imposición de una constitución que llaman del Estado plurinacional. Pero como en la Constitución de la República tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley, la presidenta tiene la potestad y tiene la obligación de reconocer, no de declarar, de reconocer la vigencia de la Constitución Política de la República y restaurar la República. Si eso sucede, entonces habrá empezado a cumplir el mandato que el pueblo boliviano le ha dado y generará efectos como que, por ejemplo, restituida la Constitución de la República de Bolivia, cesa en todos los órganos de la dictadura, la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo, y también la presidenta queda impedida de ser candidata porque la Constitución de la República manda que el presidente en ejercicio no puede ser candidato para la próxima elección. Entonces, ¿usted considera que ella debería renunciar a la candidatura? Yo considero que ella tiene que reconocer la vigencia de la Constitución Política de la República con las consecuencias que eso supone, porque esa es la única manera de restaurar el Estado de Derecho en Bolivia, que es la vigencia de la ley. ¿Usted considera que ella debería renunciar a la candidatura? Le vuelvo a responder. La manera de que ella cumpla la ley es declarar vigente la Constitución del año 1967 con modificaciones del año 94.
y esa Constitución no permite al presidente de la República en ejercicio ser candidato para la próxima elección. Que estoy pidiendo el cumplimiento de la Constitución, estoy pidiendo la restitución del Estado de Derecho, con las consecuencias para la gente que está en el gobierno, en la oposición, que eso trae consigo, porque esa es la única manera de empezar a cumplir los elementos esenciales de la democracia, sin los cuales la próxima elección amenaza con ser otra elección en dictadura. ¿La presidenta Yanine Áñez está usurpando funciones? Quienes han usurpado funciones han sido los Evo Morales y su clan criminal que ha suplantado la Constitución. La presidenta Yanine Áñez no está cumpliendo la obligación legal que tiene de reconocer la vigencia de la Constitución Política de 1967, reformada en el 94, único instrumento legal vigente para poder realizar una transición hacia la democracia. Yo quiero decirle, Jimena, que he escrito amplia documentación sobre el particular, que hay una corriente creciente en el país de juristas, de estudiosos, de periodistas, de estudiantes de derecho, del pueblo en general, que ve el reconocimiento de la República de Bolivia la única salida para cesar a la dictadura, porque usted no me va a negar que ha salido el dictador, pero que la dictadura sigue vigente. Prueba de eso es lo que hoy día vive el país. En plena pandemia, Evo Morales está dando el lujo de volver a utilizar sus mecanismos criminales de bloqueo, extorsión, amenazas, coacción para que no llegue el oxígeno a la ciudad de La Paz, igual que en octubre del 2003. Él evitó que llegue el combustible, que llegue el gas, que llegue el diésel, con el cual funcionan los hospitales, funcionan los centros de alimentos, los asilos de ancianos, y él quiere matar a las ciudades, quiere cumplir esa acción criminal que le fue grabada en ese telefonema que todo el mundo y toda la ciudadanía boliviana conoce. Ahora, don Carlos Sánchez Berzaín, retornando al tema de Yanine Áñez, porque nos parece que es muy importante la opinión de usted. Tomando en cuenta la Constitución vigente en el país, la que fue votada por los bolivianos, la que en este momento está vigente, Yanine Áñez está usurpando el poder. Yanine Áñez, por favor, ¿no debería ser la presidenta en este momento? Yo no he dicho esto, señora. Usted tiene una agilidad, o quien le dicta las preguntas tiene la tendencia de tergiversar las opiniones. Yo voy a volver a aclarar. Estoy hablando de la restitución del Estado de Derecho y de el hecho de que la presidenta Yanine Áñez tiene un mandato. Su mandato es la transición a la democracia para celebrar elecciones libres y limpias. Y ese mandato pasa por restaurar el Estado de Derecho. Y la única manera de restaurar el Estado de Derecho es reconocer la vigencia de la Constitución de la República. Hablemos de eso. Usted me dice que la Constitución vigente, la del Estado plurinacional, ha sido votada por el pueblo boliviano. Yo le voy a explicar que la Constitución de la República de Bolivia no podía ser modificada por mandato del artículo 230. Don Carlos Sánchez Berzaín, permítame, por favor, ¿quién le está dictando a usted lo que está diciendo? ¿A usted alguien le dicta? No, señora, yo estudio. Entonces le pido respeto conmigo, por favor, para que podamos seguir conversando, le pido respeto. Si usted desea y hablamos con respeto, volvamos a empezar. Le pregunto, por favor. Yo le reclamo, señora, el mismo respeto. No, es que usted me está diciendo que a mí me dictan las cosas, por eso le digo a usted, ¿Goni le está dictando lo que usted me tiene que decir en este momento, o le está dictando Carlos Mesa, o quién le dicta, por favor? Si no le dictan para que se enoja, diga nomás que no es enojo, dice todo lo contrario, pero sin enojarse, si quiere volvemos a empezar. No, usted primero que nada debe respetar esta entrevista. Entonces le pregunto, ¿a usted alguien le dicta lo que está diciendo? Digo que no sin enojarme, porque lo que le digo es cierto, pero usted ¿para qué se enoja? ¿Qué es lo que es cierto, por favor? Bueno, estábamos hablando de la Constitución. Lo cierto es que usted sostiene que esa Constitución del Estado plurinacional fue votada por el pueblo boliviano. Yo quería explicarle en qué circunstancias se llegó a la votación. Primero, se firmó la agenda de octubre al día siguiente de que derrocaron al gobierno del presidente Sánchez Lozada. Y en esa agenda se puso la Asamblea Constituyente como un objetivo. Asamblea Constituyente que no está permitida por la Constitución de la República. Para meter la Asamblea Constituyente, falsifican en el año 2004 la ley de reforma constitucional. Y le digo falsifican porque le introducen un artículo donde dice que a partir de entonces es posible la reforma total de la Constitución
con la Asamblea Constituyente que se regirá por ley especial. Eso es falsificación material, ideológica y un acto absolutamente nulo en base al artículo 31 de la Constitución que ya le mencioné. ¿Cuándo vuelve al país, por favor? ¿Perdón? ¿Cuándo vuelve usted al país? Cuando haya debido proceso legal, cuando haya garantía, cuando haya democracia. Yo vuelvo al país además para acusar a Evo Morales, porque él es el autor de los crímenes con los cuales nos ha estado persiguiendo indebidamente y con los cuales todavía pretende sostener el asesinato de la reputación de las víctimas. ¿Usted considera de que si vuelve al país va a poder caminar tranquilo por el Alto? Absolutamente, por el alto, por el bajo y por todo lado, porque yo soy un ciudadano boliviano que voy a buscar el esclarecimiento histórico para que gente como usted se quite el mito bien vendido por Evo Morales y sus operadores bien rentados durante 14 años de difundir mentiras y de asesinar la reputación de quienes solamente defendimos el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Porque si Evo Morales no hubiera triunfado en octubre del 2003, nada de lo que está pasando y lo que ha pasado los años anteriores estaría sucediendo en Bolivia. ¿Usted considera que Branko Marinkovic es aliado de Evo Morales? Bolivia es un narcoestado y eso nadie lo puede negar, y el narcoestado lo ha fabricado Evo Morales desde el gobierno a partir del golpe del año 2003. Cuando derrocan a Sánchez de Lozada, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal y en reducción. Hoy día tiene cerca de 80.000. Permítame, por favor. ¿Usted considera de que Branko Marinkovic es aliado de Evo Morales? Yo no sé a qué le viene esa pregunta. Yo considero que Branko Marinkovic es un dirigente cívico muy importante, amigo mío, hemos compartido mucho en el exilio. Lo que pasa es que usted dice que este gobierno es una continuidad del gobierno de Evo Morales, ¿no es cierto? Que aquí continúa gobernando. Branko Marinkovic acaba de ser posesionado, entonces le pregunto si considera de que Branko Marinkovic es aliado de Evo Morales. La pregunta no tiene ningún sentido, Jimena, si me disculpan. Branko Marinkovic acaba de jurar como ministro de un gobierno que no está cumpliendo la agenda y no está cumpliendo su mandato. Yo espero que Branko, con la experiencia en el exilio, le pida a la presidenta que mañana, por ser el Día de la Patria, le regale a Bolivia el reconocimiento de la vigencia de la Constitución Política de 1967, reformada en el 94, aspectos sobre el que he conversado ampliamente con Branko y creo que él conoce y entiende. ¿Usted cree que está bien que él haya sido posesionado como ministro? Eso es un juicio de valor que corresponde a él. Él sabrá por qué ha aceptado, él sabrá cuál es el plan que tiene. Yo le puedo dar mi impresión personal de Branko. Branko ha sido una víctima de la defensa de la Constitución, porque a Branko se lo cargan porque él y lo que se llamó la media luna... Le he preguntado, por favor, si usted considera de que Branko está bien que haya sido posesionado o no, que el nombramiento de Branko Marinkovic haya sido una buena decisión de la presidenta o no, por favor. Esa es la pregunta. Estoy respondiendo, señora, le pongo traslado de esa pregunta a quién lo ha designado y a quién ha aceptado. Yo estaba tratando de decirle que Branko fue criminalizado por defender la Constitución de la República. Fue acusado de separatista y de secesionista porque formaron la media luna desde Santa Cruz, con Cochabamba, con Chuquisaca, con Pando, con Beni, con Tarija, y fueron atacados por vía armada. Evo Morales produjo la masacre de la Calancha en Sucre, la masacre del Porvenir en Pando y se llevó preso. ¿Usted considera de que Branko Marinkovic debe pedirle la renuncia a la presidenta Yanine Áñez? Yo no sé a qué le viene su pregunta, señora. Yo estoy hablando de cosas serias. Yo estoy hablando de la historia, de la defensa de la Constitución. Esta es una entrevista seria, si no, usted no lo hubiera aceptado. Usted está diciendo de que si por la Constitución Política del Estado, la que usted considera que está vigente, la presidenta Yanine Áñez no debería estar. Entonces mi pregunta es si Branko Marinkovic debería pedirle a la presidenta de que no sea candidata a la presidencia, por favor. Yo creo que o me explico mal o usted me entiende mal. Vamos a presumir lo primero, o sea que le voy a volver a explicar. Yo lo que he dicho es que la Constitución vigente en Bolivia, la Constitución real, la Constitución que está cautiva, es la Constitución de la República de Bolivia, que para estar efectivamente vigente tiene que ser objeto de una declaración por la Presidenta de la República. He dicho que la Presidenta de la República no está cumpliendo el mandato que le ha dado el pueblo boliviano triunfante, que la ha llevado a esa posición a partir de la resistencia civil, de
ejecutar un proceso de transición de la dictadura a la democracia. He dicho que en consecuencia hemos pasado de una dictadura con oposición funcional, que quiere decir oposición de mentira, porque la oposición de verdad estaba en el exilio y sigue en el exilio, o en la cárcel, o perseguida. Entonces, ¿Branko Marinkovic forma parte de una oposición de mentira en este momento? Hemos pasado de una dictadura... Permítame, por favor, mi pregunta es, ¿Branko Marinkovic forma parte de un gobierno de transición de mentira? Jimena, estoy tratando de explicar eso. Le digo que hemos pasado de una dictadura con oposición funcional a un gobierno funcional a la dictadura que no ha desmontado la dictadura. Y en ese escenario, la esperanza es que la presidenta de la República, cumpliendo el mandato y cumpliendo lo que es la vigencia real de la Constitución, mañana, que es el Día de la Patria, les regale a Bolivia un decreto presidencial de un artículo que diga que por todas estas consideraciones que hemos hecho, se declara vigente, se reconoce, no se declara, se reconoce la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia del año 1967 con las modificaciones del año 94, y que ese será el primer paso para restituir el Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley. Vigencia. Entonces, que hoy día... Permítame, por favor, con lo que usted acaba de volver a explicar, Branko Marinkovic, que es parte ya de este gobierno, ¿está siendo funcional a Evo Morales y a la dictadura de Evo Morales? Veremos qué pasa mañana. Si es funcional, no se lo voy a decir. Tengo un afecto profundo por un hombre joven y un líder, una nueva generación de políticos que tienen las manos limpias de la corrupción y que tienen la posibilidad de llevar al país por un derrotero que sea adecuado. Yo espero que Branko no se esté quemando en esta designación, pero acaba de jurar y veremos qué es lo que hace. De repente mañana nos sorprenden. Tengo que aplaudir que reconocen la vigencia de la... Para que lo sorprenda Branko Marinkovic, mañana tendría que pedirle a la presidenta que retire su candidatura. Yo no he hablado de eso. Yo le he dicho que el tema de la candidatura, primero si usted lee mis columnas y le invito lo dijo usted al principio, por eso le estoy diciendo, y usted está hablando de que Branko puede ser un buen ministro, lo puede sorprender. Entonces mi pregunta es, para que este gobierno sea, como usted dice, un gobierno de transición, ¿Branko Marinkovic debería pedirle a la presidenta de que baje su candidatura? Yo creo que él debería pedirle a la presidenta que la presidenta en decreto presidencial reconozca la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia y de esa manera restituyan la República y restituyan el Estado de Derecho. Ese es el hecho jurídico, Jimena. Lo demás son consecuencias. Una de las consecuencias... Pero volvamos a la candidatura, por favor, porque usted no me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando, o tal vez usted no entiende lo que yo le pregunto. Lo que le pregunto es, para que se respete esa Constitución, ¿Branko Marinkovic debería pedirle a la presidenta que retire su candidatura? Señora, le estaba tratando de explicar que si se reconoce la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia, las consecuencias de esa vigencia plena son, entre otras, que el presidente de la República, sea cual fuera, puede ser candidato. No hay nada que retirar. Simplemente es un hecho jurídico imposible. No sucederá. Porque en la República de Bolivia, y esa es la razón, entre otras, por las que Evo Morales suplanta con masacres, con persecuciones y con falsificaciones la Constitución de la República de Bolivia, él estaba buscando la reelección continua, que es lo que falsifica y es lo que termina por poner. En la República de Bolivia, el presidente en ejercicio no puede sino ser candidato después de transcurrido un periodo completo de ejercicio de la presidencia por otra persona. O sea, si se pone en vigencia la Constitución, si se reconoce la Constitución de la República, la presidenta automáticamente no puede ser candidata. ¿Por qué le quiere pedir usted a Branko Marinkovic que haga eso por el país y no viene usted al país a luchar por sus convicciones? Estoy luchando, señora. Pero en el país, en Bolivia, acá con los bolivianos. Señora, pero en el país se ha preparado. Yo lo único que le pido a la presidenta y al país, respeto el proceso legal, para eso tiene que haber Estado de Derecho, igualdad jurídica, presunción de inocencia y jueces imparciales. ¿Usted le gustaría ser sometida a un juicio
donde el demandante sea Evo Morales, los jueces sean los empleados de Evo Morales, ¿usted cree que va a tener alguna posibilidad? Como no tuvo posibilidad, por ejemplo, el general Prado cuando lo metieron preso, incapacitado y todo, con la persecución política que desató Evo Morales, como no tuvieron ninguna posibilidad todos los ciudadanos que estuvieron obligados a confesar delitos que nunca cometieron. ¿Usted tiene miedo de venir a Bolivia? Señora, ese es un tema, yo no tengo miedo, lo que tengo es inseguridad. Entonces, ¿por qué no viene? Si no tiene miedo de venir a Bolivia, ¿por qué no viene? Explicando, señora, por lo que le estoy explicando, porque no hay condiciones de derecho, porque en Bolivia no hay Estado de Derecho, porque usted no quiere aceptar, no sé por qué razón, que salió el dictador y no salió la dictadura. Dígame, ¿usted cree que la Asamblea es garantía de imparcialidad, que eso es democracia? ¿Usted cree que los jueces de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, que son los que dijeron que Evo Morales tenía el derecho humano de ser candidato por enésima vez indefinidamente después del 21F que Bolivia le dijo no, son jueces imparciales? ¿Usted tiene miedo a la cárcel? Que hoy día están encubriendo a Evo Morales y que no han abierto una sola causa y no le han notificado a la Interpol para que detengan a ese criminal, ¿son imparciales? ¿Usted tiene miedo a entrar a la cárcel? Por sus delitos. ¿Cuál es el juez por favor. ¿Usted tiene miedo a entrar a la cárcel? No hay razón para que yo entre a la cárcel, entonces, señora. ¿por qué no viene al país? Por lo que le acabo de explicar. Pero si usted no tiene miedo y dice que no tiene por qué entrar a la cárcel, le estoy preguntando, si viene al país, ¿usted tiene miedo de entrar a la cárcel? Mire, este no es un tema de miedos o no miedos, este es un tema de derecho, este es un tema de democracia, este es un tema de derechos humanos y de libertad. Si usted lee un poco las garantías mínimas del debido proceso legal, se enterará que se necesita en la vigencia de un Estado de Derecho un juez imparcial, igualdad jurídica. Esto no es igualdad jurídica. Abroguen los decretos de amnistía. Díganles a estos delincuentes que tienen que afrontar la justicia en igualdad de condiciones con la gente a la que han venido infamando y la gente a la que han derrocado. Y acepte usted que lo que hoy día se está repitiendo en Bolivia no es sino la consecuencia de las situaciones desatadas en octubre del 2003, que la gente que estuvo aplaudiendo esos crímenes hoy día está sufriendo las consecuencias. Vamos a ver lo que dice el soberano, por favor. Kaiser Mendoza, Jimena, pregúntele cuánto patrimonio tiene. ¿Cuánto patrimonio tiene? Ya me ha preguntado eso 10 veces, Jimena, me remito a las grabaciones, pero pido un favor, vaya usted a la Contraloría General de la República, un señor que ha preguntado, busque por favor la declaración de bienes del abogado y en ese momento flamante ministro de la Presidencia. No, pero ahora, por favor, le están preguntando, Kaiser, vamos a poner de nuevo el mensaje en pantalla, le está preguntando cuál es su patrimonio. Kaiser Mendoza, Jimena, pregúntele cuánto patrimonio tiene, dice. Mi patrimonio está en mi declaración de impuestos, que es pública, usted lo puede buscar, señora, y me gustaría saber, esto, hagamos como el póker, ¿cuánto patrimonio tiene usted y su marido? Yo le pongo el patrimonio mío. Si estamos hablando de patrimonios, ¿no? No he sido yo nunca funcionaria pública, don Carlos Sánchez Versailles. Vamos a seguir, no quiere responder Carlos Sánchez Versailles, vamos con más mensajes, por favor. Andrea del Pilar Durán Fernández, por respeto a las personas que sufrieron los atentados que hicieron este sujeto, Igoni, por respeto, no dé cobertura a estas personas que hicieron tanto daño y provocaron tanto dolor a este país. No tiene el derecho a hablar, qué sinvergüenza, dice Andrea del Pilar Durán Fernández. Seguimos leyendo. Mago Merlín, Sánchez Versailles, ¿por qué no viene usted y da la cara? Ya que no está el MAS en el gobierno y puede conseguir justicia, le dice Mago Merlín. Sigo leyendo mensajes del soberano. Belén Torrico, es verdad, salió el dictador, pero no la dictadura, el MAS nunca más, dice. Álvaro Gómez, masistas y los del MNR son la misma cosa, delincuentes prófugos, delincuentes, dice. Pedro Rebollo Alba, ustedes y el masismo son un cáncer en Bolivia. Rojas Antonio, jajaja, dice, este es un sinvergüenza, no tiene vergüenza, ahora es víctima, ¿disqué? Mauricio Rodríguez, tiene guión de Estados Unidos, igual que Tuto, son una cúpula de maleantes que a patadas los vamos a sacar, patria o muerte, dice.
Vilma Doris Fernández Arteaga, entonces, ¿por qué no vuelve a Bolivia si usted no es culpable? Si es inocente, tiene que pagar a los afectados. Liz dice, queremos que llegue a Bolivia, específicamente a El Alto. Aquí lo queremos mucho y le daremos todo lo que se merece. Belén Torrico, que venga a Bolivia a cumplir con la justicia a todos los huidos, dice. Magne Montaño, si eres inocente, ¿por qué no vuelves a Bolivia? Kaiser Mendoza, Jimena, pregúntele, ya lo leímos este mensaje, por favor, pasemos al siguiente. Andrea del Pilar, este también ya lo leímos. Ahora, don Carlos Sánchez Berzaín, ¿no ha pensado usted en ir a la Argentina y allá encararlo personalmente a Evo Morales? Lo que voy a mandar tras Evo Morales es en cuanto se pueda a la Interpol, porque si en Bolivia no se restituye el Estado de Derecho y se hacen los juicios que se tienen que hacer y el gobierno, sus fiscales que lo encubren y los jueces que él ha nombrado no cumplen su función o estos no son cambiados y no se restituye la República y el Estado de Derecho, hay suficiente prueba a nivel internacional para aplicarle a Evo Morales la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional en el mismo sistema que se está aplicando hoy día contra el dictador Maduro y su banda de delincuentes que todavía controlan Venezuela y que ha permitido la detención y ahora la extradición del testaferro Saab a los Estados Unidos. Evo Morales no va a estar tranquilo en ninguna parte porque hay justicia internacional y la delincuencia organizada transnacional que cubre, entre otros delitos, el narcotráfico, el lavado de dinero y los crímenes que él ha cometido en Bolivia, va a ser activada y yo me voy a encargar de activar. Si no puedo tener justicia en Bolivia para que en Bolivia se tenga un proceso con el debido proceso legal donde yo pueda acusar y sentar en el banquillo del acusado Evo Morales, que ha confesado infinidad de veces desde su gobierno sus crímenes, pues vamos a acudir a la competencia internacional y la policía va a ser quien lo vaya a buscar. ¿Y usted ya le inició proceso? Porque él ya salió del poder en noviembre. Mi pregunta es si ya le ha iniciado proceso y en qué parte está, por favor, en qué etapa está ese proceso. Empezar por pedir esto, porque en Bolivia no le puedo empezar proceso mientras esté vigente la amnistía que le firmó Carlos Mesa y que la presidenta Yanina Áñez no quiere abrogar. Y en el ámbito internacional estoy en el proceso de acumulación de pruebas y de formación de un grupo colegiado de abogados y de defensores de la libertad y la democracia a nivel internacional para llevar adelante este buen propósito. ¿En tantos años usted no ha acumulado pruebas? Las tengo, señora, no se preocupe, pero además quiero decirle que el control del Estado de parte de Evo Morales ha supuesto una dinámica de encubrimiento de pruebas y de Claro, pero a nivel internacional no gobierna Evo Morales, por eso le pregunto si en tantos años no ha acumulado pruebas para iniciarle un juicio a nivel internacional. Le va a llegar su momento, tiene usted la primicia de que ese es un proceso de investigación en curso y ya vamos a tener más noticias sobre el particular. Entonces, con todo esto le vuelvo a preguntar, ¿no quiere ir usted a la Argentina a encarar en persona a Evo Morales? No encaro a los delincuentes, sino en los tribunales. Lo voy a poner en un tribunal, ya sea nacional, si hay condiciones, o ya sea internacional, y reflejando el sentimiento de millones de bolivianos, voy a acusar al criminal que desde principios de los 90 hasta ahora sigue cometiendo crímenes contra Bolivia. Bloqueos, asesinatos, masacres, destrucción del Estado, lo mismo que está sucediendo hoy día en Bolivia. ¿Acaso Bolivia no está bloqueada? ¿Acaso no hay movilizaciones, entre comillas, con el pretexto del día de la elección que le permiten a Evo Morales repetir lo que hizo en octubre del 2003 o lo que hizo en noviembre del 2001 cuando Tuto Quiroga era presidente? Quien asaltó ambulancias, ensacaba y mató a la gente, y eso llevó a que yo, como jefe de la oposición y jefe de bancada del MNR, pida su desafuero de la Cámara de Diputados y lo mandemos a juicio. O sea, estamos hablando de un delincuente reincidente que se llama Evo Morales, que hoy día sigue cometiendo delitos, y usted todavía cree que hay justicia en Bolivia, una justicia que está mirando a otro lado, que no activa, no hay fiscales, no hay ninguna manera de procesar por delitos que están probados, como los de octubre del fraude electoral y la falsificación, o como la grabación donde él invoca a acercar las ciudades y a matar de hambre a los bolivianos. No es conmigo su pelea, don Carlos Sánchez Berzaín, por favor.
No es conmigo su pelea, don Carlos Sánchez Versailles. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches. Al país. Yo no tengo pelea con usted me simpatiza mucho. O sea que lo que estoy tratando es de ser enfático en el sentido de pedirle a usted que con esa misma energía que tiene, le reclame a los jueces, a los fiscales de Bolivia, ¿por qué no están activando los juicios contra Evo Morales? Yo que soy un particular voy a hacer mi parte, no se preocupe. Pero hay gente que está ganando sueldo para hacer eso y que le está diciendo mentiras a Bolivia. Le vuelvo a preguntar para finalizar entonces, ¿por qué en todos estos años usted no le ha iniciado un proceso y recién ahora le va a iniciar un proceso internacional? Porque Evo Morales tenía la inmunidad de ser un jefe de Estado, una inmunidad de la que ha abusado, pero que no tiene más. Entonces, ahora que es un prófugo, un ex dictador prófugo, protegido por el kirchnerismo castrochavista que ha regresado al poder con Fernández Kirchner en la Argentina, vamos a llevar adelante ese proceso sin renunciar a lo que le estoy pidiendo en Bolivia. Yo, por los hechos de octubre del 2003, quiero enjuiciarlo y tengo el dossier y la prueba completa que consisten básicamente en las declaraciones y confesiones de Evo Morales, de Felipe Quispe, que incluso ha escrito un libro que se llama La caída de Goni, donde explica que la emboscada que prepararon después del rescate de Huarizata era para matar al zorro, y está todo documentado. Entonces, lo que estoy pidiendo es que en Bolivia se den las condiciones, no solamente para regresar, sino para accionar un sistema de justicia que hoy día es de propiedad y responde a Evo Morales y le garantiza su impunidad. Muy bien, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Tenga usted buenas noches. Hacemos una pequeña pausa en No Mentiras.